una larguísima trayectoria en la vida política de este país. Don Santiago Krill, muchas gracias, buen día, ¿eh? Oscar Mario, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco doblemente. En primer lugar, por una información falsa que se ha difundido en medios. Oscar Mario, si tú me das la autorización para hacer la rectificación, no porque tú la hayas dicho, pero sí porque ha corrido en muchos medios, y es una información que no es veraz, y que además desvirtúa totalmente un viaje que hice a Europa para ver a una de mis hijas que ahí vive, y coincidí en algo totalmente fortuito en un vuelo con Alejandro Moreno. Inclusive lo había yo visto el día anterior. Él no me dijo que se iba a ir a Ginebra, donde finalmente se fue, y yo no le dije que me iba a ir a Europa a ver a mi hija, como así fue. Entonces coincidimos en el aeropuerto, y coincidimos casualmente en el mismo vuelo a París, y de ahí ya él se iba a una ruta hacia Ginebra y yo me iba a otra ruta hacia Italia. Y esto Entonces, ¿está usted ahorita en México o está allá en Europa, don Santiago? No, estoy aquí en Italia, a tus órdenes, en Italia, Oscar Mario, además me da mucho gusto. Es increíble la tecnología que se oiga también, además por WhatsApp. Entonces, bueno. Pues esto nos da la oportunidad de comunicarnos y no solamente pues aclararte esta situación, porque no estuve en Ginebra, no estuve haciendo ningún tipo de denuncia, y sí vine a ver a una hija mía que vive en Europa y nos quedamos de ver justamente en Italia. En consecuencia, bueno, fue coincidencia, aquí, pues coincidencia nada más. Para, sí. por coincidencia viajamos en la misma línea hacia París, y él ya tomó, digamos, su vuelo a Ginebra, y yo tomé mi vuelo a Italia. ¿En Chicken Class o en la buena, don Santiago? Le están preguntando. Bueno, ahí la dejamos. Ahí la dejamos. No, ya te respondí. Pues digo, mira, eso es un viaje que yo me pago. Sí. Cada año trato de venir a ver a mi hija. Sí. Ella está estudiando un doctorado. Ya lleva algunos años en estudio, además con muy buenos resultados, y cosa que me da mucho gusto alentar, que mis hijos estén avanzando en sus estudios. Tengo un hijo mío que está pues ya digamos un poco más allá de la mitad de su doctorado. Él lo está haciendo en la Libre de Derecho, él es abogado, y otra hija mía que ya fue también aceptada para hacer un curso de posgrado en Europa igualmente. Entonces, pues esto a mí como papá, estoy seguro que cualquier papá le da gusto cuando sus hijos van avanzando en sus grados académicos, y esto es motivo de festejo. Y yo trato de, pues anualmente, venir a ver. Yo creo que el próximo año tendré que venir a ver a las dos. Y bueno, sí. Pues esto es el día a día de quienes afortunadamente, sea por becas o por apoyo familiar, pueden proseguir sus estudios fuera del país o dentro del país. Como una de mis hijas también está avanzando en eso. Entonces, bueno, esto también me sirve para platicarte, Oscar Mario, de que he tomado la determinación, como así lo anuncié en Guadalajara, de buscar la candidatura del PAN y eventualmente de la Alianza Va por México hacia la presidencia de la República para contender en las elecciones del 2024. Y esto pues es una decisión que analicé con mi familia en primer lugar, y que también es consecuencia de la propuesta que me han hecho distintos liderazgos, no solamente del PAN, pero también del PAN, y quiero subrayar que me han alentado a que busque esta candidatura. Este no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo, es un proyecto plural,
y es un proyecto que tiene como objetivo ganar una elección para constituir un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional. Lo que es muy importante es esto último. Este gobierno, el gobierno de López Obrador, se ha dedicado a destruir instituciones, no solamente el Instituto de Evaluación Educativa, el Seguro Popular, las estancias infantiles, los refugios para las mujeres maltratadas, el Fonden, todos los fideicomisos, incluyendo fideicomisos. Exactamente, entonces va a ser un gobierno de reconstrucción nacional. Don Santiago, bueno, ¿sí me escucha? ¿Me escucha, Santiago? Sí, perfectamente, bueno, Oscar Valle. Bueno, a ver, entonces dice usted, la alianza está conformada básicamente PRI, PAN, PRD, ¿no? Lo que hasta hace poco se antojaba prácticamente imposible por este distanciamiento y decían pleito a muerte entre priistas y panistas, y ahora, bueno, pues sí son best friends o mejores amigos, pero bueno, da igual. Usted sugiere un periodo presidencial, acotar el periodo presidencial de 4 años en vez de la revocación de mandato, y alguien, yo no sé, creo que también dentro de su órgano político decía, bueno, hay que explorar la figura de vicepresidente, como sucede en muchos países de Latinoamérica, también en europeos, primer ministro. Y a lo que voy, don Santiago, usted con su amplísima experiencia en materia política, ¿no cree que ya es tiempo también para que quien concurse por la presidencia de la República pues anuncie una especie de compañero o compañera de fórmula para que el candidato o candidata a la presidencia se dedique a la parte política y su compañero o compañera vea la administración de este país y sobre todo el rumbo económico? Mira, yo tengo una propuesta diferente y también te daré mi propuesta sobre la vicepresidencia. Mi propuesta es que al constituir un gobierno de coalición, quiere decir un gobierno plural, se va a hacer necesaria la figura de un jefe de gabinete, que haría exactamente lo que tú estás planteando. Es alguien que estará en contacto con las fuerzas políticas del país, pero particularmente con el Congreso, y tendría que ir de manera constante a rendir cuentas al Congreso. Porque un gobierno de coalición, como lo estoy yo planteando, es un gobierno que tiene que estar ratificado su gabinete por parte del Congreso, y dentro de ese gabinete habrá un jefe del gabinete que es un primo entre pares, que le da seguimiento a las resoluciones presidenciales, verifica que se cumplan, verifica que no existan obstáculos o resuelve esos obstáculos. Entonces, yo opto más bien por una figura de jefe de gabinete. Mira, la vicepresidencia en México no resultó porque el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar, o sea, el competidor al cual le había ganado el presidente. Y por eso nuestro sistema fue por más de un siglo muy, muy inestable, porque el vicepresidente, en sus circunstancias de haber perdido la elección, pues estaba constantemente peleándole a quien le había ganado. Y en esas circunstancias pues se generaron muchos golpes de Estado, el sistema no fue estable. El mejor sistema en este caso es el americano, en donde ya de entrada se da una fórmula de presidente y vicepresidente y son electos los dos. Bueno, regresamos a platicar con Santiago Krill, exsecretario de Gobernación, ahora diputado federal. Él propone recortar el periodo presidencial a 4 años, como lo establece lo establecía pues la Constitución del 17, y se cambia a través de una reforma en el 27, y esto se transforma y modifica ya a los 6 años a partir del periodo 28-34, en fin. Pero a ver, don Santiago Krill, dice usted, yo quiero, a ver, ¿es usted aspirante, suspirante o ya una corcholata oficial del PAN? Porque tenemos el camión repartidor de los refrescos del PAN, del PRI, y el carrito del PRD. ¿Cómo andan en el PAN? Porque pues en el PRI también andan un poquito hechos bolas. A ver, dígame usted. Sí, pues no, yo un aspirante
para la precandidatura primero y después para la candidatura del PAN, y una vez que pueda yo obtener la candidatura del PAN, ser candidato de la Alianza Va por México. Yo creo que fue muy desafortunado el calificativo que les puso pues a sus designados el presidente de la República, porque en vez de dedazo, ahora les dice corcholatas, pero él ha regresado al viejo esquema del partido hegemónico, de la época pues autoritaria que vivimos en México, justamente a partir de que se crean los sexenios, pues ya empieza, digamos, la hegemonía, y esa hegemonía afortunadamente se pudo romper en 97, y vivimos una alternancia a partir de 1997, y justamente con esa alternancia se rompe la institución del dedazo, y ahora la quiere restablecer como corcholatas. El corcholatazo ya no es el dedazo, ahora será el corcholatazo de López Obrador. Como antes corrían, yo recuerdo a uno de los presidentes cuando el partido era hegemónico, cuando el partido que gobernaba el país era hegemónico, recuerdo a uno de los presidentes que inclusive presentó a los 6, pues a los 6 que iban a ser objeto de la evaluación para el dedazo, y fue pues una farsa más de aquella época, como la está haciendo el actual presidente. Es una farsa. Todo esto es para engañar, de que él hará la designación, él decidirá en la manera más obvia, más pueril, de un dedazo. En el caso nuestro, el caso del PAN, yo tendré que competir en una elección interna con precandidatas y precandidatos, porque estoy cierto que habrá tanto mujeres como hombres que tengan el mismo deseo. En mi caso es un impulso de carácter colectivo. Tengo ya pues un equipo de liderazgos panistas que están impulsando. Después tendré un equipo plural, por supuesto paritario. Quiero tener en ese equipo mitad hombres y mitad mujeres. Y la idea que tengo es muy clara, Oscar Mario, es establecer un gobierno de coalición, que es algo muy distinto a lo que quieren hacer las corcholatas, y muy distinto porque vamos a hacer un gobierno plural que reconstruya al país. Y lo primero que quiero yo reconstruir es la unidad nacional. Tenemos un jefe de Estado que se dedica todos los días a dividirnos, que insulta a alguien quien es judío como Hitler, hitleriano, o que sigue a Goebbels, su secretario de publicidad y de comunicación de Hitler, insulta a los jesuitas y a la Iglesia como una institución vinculada y sometida a la oligarquía del país. Imagínense, para todos los jesuitas que hacen su ejercicio pastoral en comunidades de base, en los lugares más pobres del país, ahí se encuentran, desde Chiapas hasta la Tarahumara, es decir, hasta Chihuahua, que insulta a la profesión médica, a los médicos, y prefiere a los cubanos, que rompe con los intereses nacionales, con nuestro socio comercial, donde le vendemos el 90% de nuestros productos de exportación, es decir, con el mercado más grande del mundo, que es con los Estados Unidos, por defender a 3 dictadores, a 3 dictaduras viles que tiene una de ellas Nicaragua, la otra Cuba, la otra Venezuela. Entonces yo quiero representar algo totalmente distinto. Bueno, a ver, pero por eso mismo, don Santiago, a ver, yéndonos ya a su proyecto, ¿no? A su proyecto. Decía usted, independientemente de lo que menciona, decía usted, le preguntaba, bueno, ¿alguien sugiere la figura de vicepresidente? Decía, no, yo sugiero la figura, usted decía, ¿no? Yo sugiero la figura de jefe de gabinete o jefe de gabinete, también primer ministro, lo que sea, pero se requiere, don Santiago, quizás usted esté de acuerdo, y ya lo hemos visto en otras administraciones, pues una figura complementaria que se encargue de todo
menos de la política. Si usted quiere concursar por la presidencia, bueno, pues usted quédese con la parte política, pero anuncie quién va a ser este complemento con todo conocimiento para que se corrija o se mejore el rumbo económico de México, como sucede en otras naciones, y realmente eso yo creo que provocaría una muy buena dosis de confianza para los próximos años. Si no se puede, vicepresidente tal, ni siquiera la figura que usted señala, bueno, pues mira, yo voy para la presidencia, pero tengo aquí a esta persona que sabe mucho sobre administración, economía, finanzas, etcétera, don Santiago. Yo creo que México requiere, como ha sucedido con buenos secretarios de Hacienda que hemos tenido, como el actual yo creo que merece nuestro reconocimiento respecto al doctor Ramírez de la O, etcétera, pero decía yo, es la parte política que lleva el presidente de la República y la parte de dirección económica y administrativa con otro personaje que pueda fortalecer el rumbo de la economía nacional. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar, romper con la regla, también ahí me quiero distinguir. Pero con toda autonomía, hay que señalarlo, con toda autonomía, don Santiago, con toda autonomía, que lo dejen ser y hacer, ¿no? Adelante, sí, por favor. Sí, porque, pues eso, mira, es la figura del jefe de gabinete es quien supervisa que los acuerdos del gabinete presidencial se cumplan. Es decir, si al secretario de Hacienda se le marca un camino que sea el camino de lograr mayores inversiones nacionales, por ejemplo, para que crezca el turismo, por ejemplo, para que crezca nuestra industria exportadora, y se le pone una meta, y esa meta se le da una métrica, es decir, para poderla medir la meta y ver si estamos avanzando en el tiempo, pues justamente el jefe de gabinete es el que tiene la responsabilidad de darle seguimiento a esa instrucción de gabinete presidencial, y así será con el de salud, así será con el de educación, así será con el de seguridad. Mira, una de las cuestiones más graves que tenemos hoy en día es el de seguridad. Yo estoy seguro que si te pregunto a ti, como le pregunto a cualquier otro mexicano o mexicana, ¿quién es el responsable de la seguridad pública del país? Bueno, en todo caso me dirán que es el presidente. No, yo digo quién es el responsable directo de que suban o bajen los índices de criminalidad. ¿Quién es el encargado de combatir al crimen organizado, que es el que genera más del 80% de la violencia del país? La respuesta es que no existe, Oscar Mario, no existe. Es algo increíble. El principal problema que tenemos los mexicanos no está siendo atendido por un responsable. Son muchos, y muchos quiere decir que no lo es uno. ¿Por qué? Porque pues vemos nosotros que es el secretario de Defensa, que es el secretario de Marina, que es la Secretaría de Seguridad Pública, que es el jefe de la Guardia Nacional, por cierto, ese jefe que va a los mítines de Morena en un avión de la Guardia Nacional, llevando al secretario de Gobernación y al presidente del partido Morena. Bueno, pues imagínense en las manos que estamos en este momento. Yo vengo a poner orden, sensatez, a regresar a la vigencia de nuestra Constitución, pero hacerlo de una manera moderna, que esté a la par de este siglo XXI que estamos viviendo, porque México se tiene que insertar en el mundo, no tener un presidente escondido aquí en México, o cuando sale, pues sale a los países donde solamente es bien recibido, que son estas dictaduras. No, necesitamos un presidente que vaya por el mundo, que vaya dándole otro rostro, otra imagen a México. ¿Para qué? Para que nuestros productos mexicanos, lo hecho en México, llegue a todos los mercados, vengan las inversiones, se generen los empleos de nuestros productos mexicanos, y los mexicanos podamos entrar en un ciclo virtuoso. Esas son mis aspiraciones. Mis aspiraciones no es un cargo, es la ejecución de un proyecto nacional de reconstrucción, de unificación del país. Bueno, voy a la parte final de esta charla con don Santiago Krill, quien dice, mira, yo ya, pues es un autodestape, ¿no? Don Santiago, ya no sabemos ni cómo están las reglas de la política, de los dedazos o corcholatas, ¿no? Sobre todo en
partidos como PRI, PAN, bueno, lo que queda del PRD, pero dice usted, bueno, yo me manifesté, yo quiero concursar por la presidencia de la República, obviamente con la estafeta del PAN, pero a través y con el soporte de esta coalición o colusión, como dicen algunos, ¿no? PAN-PRI, PRI-PRD. Pero decía usted, para ir concluyendo, don Santiago, algo bien interesante y que podría pues cambiar la fórmula y que esto pues transmitiera confianza al electorado. Usted decía, hay que tener un jefe de gabinete. Bueno, ha habido jefes de gabinete, ¿no? Desde el expresidente Peña Nieto, no, creo que así era. Pero bueno, una figura complementaria al presidente de la República que se encargue de todo menos de la política en este país. Adelante, don Santiago. Bueno, pues justamente esta jefatura de gabinete, decía yo, tendría la responsabilidad del seguimiento y la supervisión de los acuerdos presidenciales, que tendría que ir viendo el cumplimiento de acuerdo con metas previamente establecidas y con una métrica para poderlas medir. El gabinete sería de integración plural. ¿Qué quiere decir esto? Pues en primer lugar, un gabinete con los mejores, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su experiencia, desde el punto de vista de su solvencia moral, su historia de carácter personal y por supuesto un gabinete paritario, con el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres, de tal manera que podamos entrar de lleno a la modernidad. Y sí queremos un secretario de Relaciones Exteriores que en vez de estar volteando a ver las dictaduras, esté volteando a ver al mundo, y que en vez de dedicarse a empujar los intereses de esas dictaduras, esté empujando los intereses de México. Un secretario de Relaciones Exteriores que abra a las empresas mexicanas, que abra los mercados, que se dedique a promover cada una de las inversiones que necesitamos que lleguen a este país, junto con el secretario de Hacienda, y que pueda entonces sí promover la vigencia de los derechos humanos, no de las dictaduras, porque así lo establece la Constitución. Además, esto es algo increíble que pase por alto un secretario de Relaciones y el presidente de la República, sobre todo, cuando expresamente en la Constitución se dice que en las relaciones exteriores del país se tiene que seguir los principios de los derechos humanos. Y un secretario de Hacienda que sepa cómo manejar una situación crítica como la que estamos viviendo, que es la situación de la inflación o carestía, que ya estamos a una décima de llegar al 8%, y este es el oficial, Oscar Mario, porque si nos vamos ya a la canasta básica, hay productos que han tenido el 30% de incremento. Ya no estoy hablando de los que han tenido mucho más, como es el limón, el aguacate, y todo esto porque tenemos un impuesto adicional adicional a la inflación. O sea, tenemos los impuestos regulares, luego tenemos el impuesto de la inflación, pero en el caso de los mexicanos tenemos el impuesto del crimen organizado, que son las extorsiones, el pago de derecho de piso y todo esto, pues sube todos los productos que vienen del campo, pues sí, porque ahora los productores del campo pues tienen que pagar un impuesto al crimen organizado, aparte don Santiago, de pagar sus impuestos y la inflación. Bueno, por cuestiones de tiempo, don Santiago, entonces, entre las corcholatas oficiales de Morena y el autodestape de algunos como usted por parte del Partido Acción Nacional, independientemente de ir con la coalición a concursar por la presidencia de la República, pues es imperativo que cualquier aspirante, precandidato o candidato, pues dé a conocer su proyecto de nación y sobre todo lo que usted dice, sus principales colaboradores y quién será el responsable de administrar y dirigir al país en materia económico y financiera. ¿Lo hará pronto usted, don Santiago? Tenemos 2 minutitos, tenemos que enlazarlos ahorita hasta Nueva York con la representante de Standard & Poor's. Adelante, don Santiago, por favor. Sí, con mucho gusto, Oscar Mario. Mira, en mi caso muy particular es algo que tiene que convenirse porque no es una decisión de una sola persona. En un gobierno de coalición hay que convenirlo y se tiene que estar, digamos, y una vez que yo sea ya el candidato, muy probablemente empiece, digamos, a dar algunos nombres, no sé si todos, pero algunos nombres de mis principales colaboradores. Y lo haré justamente para dar ese sentido de garantía, de seguridad
seguridad que los nombramientos van a ser 100% personas de solvencia moral, de experiencia, técnicos en la materia y personas que puedan representar a México en estas nuevas circunstancias del siglo XXI. Bien, don Santiago Krill, pues seguiremos muy de cerca porque usted pues ya se destapa oficialmente como candidato del PAN dentro de esta coalición para competir por la presidencia. Y decimos en este espacio, pues ojalá la competencia por la máxima responsabilidad en México sea una buena partida de ajedrez y no un mal juego de dominó, don Santiago. Ojalá que así sea, ¿no? Estoy seguro que así será. Le haremos un jaque mate al rey, porque es hora de quitar el México de una sola persona. Bueno, y es hora de poner al México de todos a través de un gabinete de coalición plural y de un gobierno que reconstruya este país. Don Santiago Krill, gracias por su tiempo siempre. Estaremos en contacto, pues. Al contrario, muchas gracias, Oscar Mario. Muy buen día.